A todos es una bendición y un privilegio poder estar acá para poder compartir lo que la palabra de Dios nos habla. Hoy el tema es un tema bastante, pues digamos, común porque es lo que estamos día a día nosotros viviendo, pues cuando echamos un vistazo alrededor de lo que sucede en nuestra sociedad y lo que está sucediendo en nuestro país. Fíjese que el tema de hoy es Dios, el gobierno político y el evangelio. Creo que necesitamos tener la guianza de parte de Dios para poder enfrentar este tipo de desafíos hasta cierto punto en lo que es un trabajo secular y un trabajo que se pueda realizar dentro de las instituciones de gobierno o dentro de un sistema político. Pero para ponerle un poco de contexto a esto, nosotros pues primero queremos definir lo que es gobierno, lo que es política, como para tener ya la base para poder platicar en esta noche. Fíjese que la política desde hace mucho tiempo es parte de la sociedad. Desde que se empezó a formar las sociedades, la política pues comenzó a formar parte. Desde la definición de lo que era gobierno, de los primeros ensayos que se hicieron en Grecia por Platón y por Aristóteles, ellos comenzaron a definir lo que era gobierno y cómo funcionaría un gobierno o cómo debería de estar formado un gobierno. Fíjese que la definición de gobierno lo tenemos como un conjunto de instituciones, de estructuras administrativas y autoridades que ejercen las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente como poderes estatales o funciones del Estado. Eso es directamente de lo que es la RAE hoy, de lo que es el diccionario de la Real Academia, de lo que se define como un gobierno. O sea que entonces estamos entendiendo que el gobierno es el grupo, todas las instituciones que conforman, ¿verdad? Usted, el Estado, que ya nosotros las conocemos perfectamente y están plasmadas y resumidas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí está todo lo que compete al gobierno. Y fíjese que desde la formación de las leyes que van a regir un país, se les denomina constitución, cuando nosotros entendemos este conjunto de leyes que rigen un país. Y si nos vamos nosotros a la Constitución de la República de Guatemala, desde allí se menciona que nosotros somos un Estado laico y que esto se puede entender que no tenemos una religión estatal. Nosotros como país, como república, no tenemos una religión estatal. Y se supone la nula injerencia en cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno de un país, ya sea en el poder legislativo, ejecutivo o judicial. O sea, la no injerencia de la religión en los asuntos del Estado o en los asuntos del gobierno, en este caso de nuestro país. Pero eso no es novedad, porque ya nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan ustedes cuando le preguntan los fariseos qué hacían con el pago de los impuestos? Él le responde que al César había que darle lo que le correspondía al César y a Dios lo que le corresponde a Dios. O sea, lo que estaba haciendo el Señor desde ya era haciendo una separación de lo que era la función del Estado o las obligaciones que nosotros tenemos con nuestro Estado, nuestro gobierno, con nuestras autoridades y las responsabilidades que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como iglesia hacia Él, hacia el reino, hacia ese reino que es el reino invisible, que es el reino de los cielos, que es a donde nosotros ahora somos ciudadanos. Porque usted y yo, desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces tenemos responsabilidades también para el reino. Fíjese usted.
Pero el Señor estaba diciendo que nosotros también teníamos las responsabilidades para el gobierno terrenal. Entonces, desde ya, nuestro Señor estaba enseñando la separación de lo que era el gobierno y la iglesia, o los creyentes, o el pueblo de Dios. Pero eso no siempre se fue tomado de esta manera. Fíjese que cuando nuestro Señor Jesús, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían unas sectas que eran político-religiosas que estaban funcionando en ese tiempo. Estaban los fariseos, creo que eso lo hemos estudiado, lo hemos aprendido. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Y vamos a hablar específicamente de los celotes, porque este sí era un grupo religioso, político religioso, que se oponía al sistema de gobierno. Prácticamente lo que ellos se oponían era pagar el tributo a Roma. Entonces, ya cuando lo comenzamos a aplicar a nuestro tiempo, era un grupo de religiosos que salían a manifestar y que no estaban de acuerdo con las decisiones del gobierno, pues, para hacerlo un poco más al día de nosotros. No sé si usted conoce a alguien que muchas veces se habla y está en contra de todo lo que hace el gobierno está malo, ¿va usted? Entonces, y hasta uno cae a veces en esas trampitas, en esas pláticas cuando lo que se hace es oponerse a lo que el gobierno está haciendo. Y prácticamente esta secta de los celotes, esa era su función, pues, o sea, es su visión o su ideal. Ellos eran insubordinados a Roma. Ellos llegaban a punto de morir, de enfrentarse al ejército romano con tal de no meterse bajo la autoridad de Roma. Entonces, cuando nosotros comenzamos el tema, dijimos que íbamos a hablar de lo que era Dios, el gobierno político y el evangelio. Y fíjese que para nosotros hay ciertas preguntas yo no sé si a usted le van a sonar parecidas o se las ha hecho usted en algún momento, pero fíjese que nosotros quisiéramos entender si es lícito que un cristiano participe en todas esas manifestaciones que se dan. Pues nosotros aquí vemos manifestaciones pues seguido a usted. Y mucho pueblo de Dios. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos hermanos, bueno, básicamente es un hermano creyente, por supuesto, en el Señor. Y él me decía, mira vos, es que necesitamos nosotros, si nosotros hay tanto el 55, 56, 54% del pueblo de Guatemala es cristiano. Nosotros tenemos que levantarnos y nosotros tenemos que ir y nosotros tenemos que ir a protestar y a hacer fuerza, me decía. Me decía él y me quedaba a mí esa incógnita en mi mente, ¿verdad? Decía, pero realmente el Señor nos manda eso, porque como lo leímos, los celotes hacían eso. Los celotes estaban en contra del gobierno. Y fíjese que una de las características de los celotes era esa, que creían que la subordinación a Roma era una traición a Dios. Eso creían los celotes. También a esto se les llamaba cananistas igual. Y sabe lo que es bien, bien, bien especial, y por eso vamos a resolver esta primera parte de la pregunta, porque dentro de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo había uno que se llamaba Simón, pero no era Simón el que se llamaba Pedro. Lo que ese lo diferenciaban porque le agregaban el adjetivo de el celote. Entonces le decían Simón el celote o el cananista, porque era un hombre que había pertenecido a ese movimiento. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre cuando se encontró con Jesucristo? Cuando recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo para que fuera de los 12
discípulos de los 12 apóstoles que iban a andar con él durante más de 3 años, recibiendo su instrucción, recibiendo su enseñanza, recibiendo también la autoridad de parte de él, porque acuérdense que él los envía, ¿verdad? Usted, de dos en dos, ¿verdad? A poder predicar el evangelio. Pero ¿qué sucedió con este hombre que al volverse a Cristo dejó su práctica? Porque ya no se menciona que él estuviera, solo se menciona que a él le decían el celote para hacer una diferencia en lo que era Simón Pedro y Simón el celote. Pero ¿sabe lo que es más complicado? De que también en el pueblo, en los 12 discípulos que el Señor, que los vamos a ver un poquito más adelante, en los 12 discípulos que el Señor eligió, habían cobrador de impuestos, o sea que era secularmente, pues, si usted lo ve así desapasionadamente, pues, que no, saquémoslo del contexto que son los 12 apóstoles. Uno se oponía a Roma y se oponía a pagar tributo a Roma, y el otro era un cobrador de los tributos de Roma. ¿Qué le parece? Y los dos ahora estaban en el mismo equipo. O sea, prácticamente eran enemigos afuera antes de conocer a Cristo y se volvieron hermanos en la fe cuando ellos conocieron y siguieron a Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron? Se despojaron de lo que eran antes. O sea, este hombre Simón era ese tipo de hombre que se oponía a pagar el tributo a Roma, que estaba dispuesto a agarrar las armas, porque eso hacían, porque hubieron rebeliones en el pueblo de Israel por la falta de subordinación a Roma. Entonces, ese hombre que agarraba las armas para ir a decir el pueblo unido jamás será vencido y toda la cosa que gritan cuando se ven esas manifestaciones, porque yo creo que usted las ve por tele, usted no está ahí, ¿verdad? Porque ahora vamos a aprender eso, que nosotros, según lo que dice la palabra, nosotros no somos llamados a eso, ¿ya? No somos llamados a eso. Y tenemos este ejemplo, porque este ejemplo, este hombre Simón era de los bochincheros, este de los que quemaban llantas, pues, ¿me entiende? Y cuando llegó al Señor, su vida cambió. O sea, no se menciona más que el adjetivo, para, como decía, para poderlo diferenciar. Pero es importante que nosotros podamos ir, desgranando lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a nuestra relación como creyentes con el gobierno, con la política. Fíjese que en el tiempo, les comentaba, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, bueno, después en el año 6 hubo una revuelta de este tipo de hombres, ya no era el primero, pero sí era uno que se levantó, que se llamaba Judas el Galileo se llamaba, en el año 6 después de Cristo, porque él se levantó, él creó un movimiento de oposición, porque resulta de que iban a censar al pueblo de Israel, pues, estaba en Roma. Imagínense. El gobernante se llamaba Quirion se llamaba. Quirion. Y este hombre decidió censar al pueblo y se levanta este hombre que no es el primero que se levantó en armas o en oposición, se llama Judas el Galileo. Y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 5 y versículo 37. Ahí va usted a leer la historia de Judas el Galileo, que nos enseña que este fue uno que encabezó una sublevación contra los romanos, porque ellos se oponían al pago de impuesto a un gobierno pagano. Esa es la posición que tenía este hombre. 5:37 dice Hechos, dice, después de se levantó Judas el Galileo, porque ya se había levantado uno anterior que se llamaba Teudas. Y eso lo está mencionando Gamaliel, viendo todo, porque estaba viendo el movimiento que se estaba generando con los apóstoles.
Entonces dice, no, hombre, si ya se levantaron otros, ya otros se levantaron a quererse oponer a Roma, porque según eso era lo que creían, para ver cómo derrocaban ese gobierno, el gobierno de Roma sobre ellos. Y dice que este hombre no logró alcanzar sus ideales, o sea, se levantó en oposición, le tomó una gran parte del pueblo y lo que pasó fue que lo mataron, pues, a él y se dispersaron los seguidores, porque así dice, después de este, dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, que le decía yo que fue un censo que hizo este Quirion, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. O sea que nosotros, como le digo, no somos llamados a agarrar las armas y a ir a oponernos y a quemar llantas o hacer cualquier tipo porque al final se vuelve terrorismo, ¿va usted? Para oponernos al gobierno. Nosotros, el Señor nos manda a que oremos por nuestras autoridades. Al Señor no nos manda que nosotros nos levantemos en armas ni nos opongamos al gobierno, aunque no nos parezca, porque creo que si les pregunto a todos, si ¿ustedes están de acuerdo con pues la mayoría va a decir, mire, pues, yo no comparto tal cosa, yo no me parece esto. O sea, es normal, pues, o sea, que nosotros somos seres inteligentes y seres pensantes, pues, y por supuesto vemos algo que está mal, no vamos a decir que está bien, pero, pero lo que nos manda el Señor es que nosotros doblemos rodillas y que oremos por las autoridades que nos gobiernan. Ese es el punto que el Señor nos manda a hacer. Entonces, ¿puede el creyente participar en política? Porque mire, pues, la política es, pues, las ciencias políticas, dice en la universidad, ¿no está? Es una, es el estudio. La política es el estudio del funcionamiento del Estado, hermano. Así como en resumen, ¿verdad? Así bien resumido, bien resumido. En la política es el resumen de cómo funciona el Estado. Y en la universidad hay carreras, hay ingenierías, hay doctorados, hay licenciaturas, hay arquitectura y también están las ciencias políticas. O sea que tampoco vamos a satanizar la palabra política o la palabra ciencias políticas, porque tendríamos que ver primero en qué se compone. Y fíjese que hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Y yo quiero que tomemos el ejemplo, vamos a tomar Vamos a tomar el ejemplo de José. Usted se recuerda de José, ¿verdad? José, el hijo de Jacob, José, el que los hermanos lo, lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo y al final lo dieron por muerto, el papá lo dio por muerto. Y resulta que José terminó siendo el segundo después de Faraón. O sea, estaba en lo que era el funcionamiento del gobierno, pues José. Ahora, pongámoslo a nosotros. Digamos que entonces José era un hombre, no digamos, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre guiado por Dios, era un hombre que obraba en justicia, pero estaba dentro del aparato gubernamental. Nosotros nos podemos imaginar la cantidad de poder que tenía José. Si era el segundo de Faraón, o sea, el que mandaba arriba de él era el Faraón, que era el top, y después de él estaba José. ¿Usted se imagina la cantidad de poder que tenía él? Nosotros nos podemos imaginar la cantidad de tentaciones para corromperse que tuvo José, porque él estaba dentro del gobierno. ¿Y cuál fue la postura de José? José se mantuvo fiel a Dios. José era un hombre sabio que daba consejo sabio, porque dice la Biblia que él interpretaba los sueños, le interpretaba los sueños de Faraón. Imagínense la comunión que tenía con Dios dentro
de un aparato estatal, dentro de un aparato de gobierno. Este hombre se mantuvo fiel a Dios. O sea, ¿estaba mal que estaba ahí? ¿Estuvo mal que estaba que estuvo en el gobierno? No, no. Pero él tuvo su convicción y sus principios y la convicción y la fe que él tenía, o sea, lo que él era, pues, como creyente en el Dios verdadero, eso no fue movido. Entonces puede venir una respuesta ahí. ¿Puede el cristiano estar o no? ¿Usted qué cree? ¿Que tendremos el mismo corazón? ¿Que tendremos la misma convicción? ¿Que tendremos los mismos principios arraigados? Porque eso es lo que pasa, y por eso decía, la política en sí o el gobierno en sí no es malo, porque necesitamos un gobierno para poder funcionar como país, como república. No podemos decir, no, y caemos en el ideal, es que tiene que llegar un hombre cristiano a gobernar el país. Pero los que a veces no vamos a juzgar a nadie, pero ese lugar es un lugar muy saturado de cosas que no se deben de hacer. Y si el corazón, por eso le hablaba de José, el corazón de José estaba arraigado en lo que él creía. El corazón de José estaba, pero amarrado en la fe que él tenía en Dios, en el Dios que él conocía, que era el Dios de los escuadrones de Israel. Y su fe no se movió. Pero ¿qué pasa cuando mucho, hermano, quiere llegar a esas instancias? Y lo que sucede es que se termina contaminando, corrompiendo, lamentablemente. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Sí o sí, tu convicción, tu fe, tus principios cristianos, tu fe en Jesucristo, tu santidad no vaya a ser puesta a prueba y vayas a hacer a caer. Entonces, como primera duda teníamos eso. ¿Puede un creyente participar en política? Ya lo de las manifestaciones ya lo hablamos, que si nosotros como iglesia estamos llamados a hacer manifestaciones populares, y eso ya lo hablamos, ¿ya? Pero, ¿cuál es la instrucción de Dios para el creyente acerca del gobierno? Agarremos otro ejemplo de la Biblia, porque mire, los ejemplos más veraces y más certeros que podemos tener están en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hablamos de José. Ya vimos que José, como dice Génesis 41, 14 al 16, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Mira, estaba en la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. ¿De quién dependía José? De Dios. Eso es lo que está hablando ahí. O sea, yo no depende de mí, depende del que, en el que yo creo. Depende de mi Dios, del que todo lo sabe. Eso lo está hablando ahí. Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos nosotros tener de la palabra de Dios de alguien que estaba trabajando en las instituciones gubernamentales? Y el otro era Mateo. Ya cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos que había un hombre que se llamaba Mateo, ¿ya? Que era un hombre que fue elegido para ser apóstol, para ser seguidor de Jesucristo. Entonces, vimos al primero que era José. José estuvo dentro del gobierno, ejerció mucho poder, tenía mucho poder y lo utilizó para hacer el bien. Porque cuando llegaron sus hermanos, él lo que hizo fue ayudarles, a pesar de que tenía una historia donde sus hermanos lo habían vendido como esclavo, lo habían intentado matar y lo habían vendido como esclavo.
Por eso sus hermanos cuando llegaron y él les dice que era José, él les dice, yo soy José, su hermano. Y dice que él daba gritos, grandes gritos cuando vio a su familia. Imagínense qué corazón el que tenía, porque algunos tal vez hubiéramos tenido rencor. Ay, ahorita vinieron estos, ¿ve? Ahorita muertos de hambre, ahorita me las van a pagar. Muchos podríamos haber pensado así, o muchos podrían haber pensado así. Dice, ahorita es cuando, porque no le hicieron una, le hicieron varias. Y ahorita es cuando yo me voy a vengar. Pero ¿qué había? Por eso le decía, es importante recalcar la autoridad que tenía José, el poder que tenía José, la posición que tenía José, y rodeado de qué estaba José, que era Egipto, y su corazón, en su corazón había bondad, y había amor, y había justicia. Porque él estaba haciendo una justicia para sus hermanos, estaba aplicando justicia a sus hermanos. Estaba haciendo misericordioso, había misericordia. Imagínese, yo no sé si usted ha visto algún trabajador del gobierno que sea de los más altos. Ahí andan con los guardaespaldas, o sea, no, y nadie les puede hablar a usted. Ahí andan con carros blindados, o sea, ¿a quién les puede hablar? Nadie. Y son servidores públicos, pues, o sea, a nosotros se nos olvida de que también a nosotros que son servidores públicos, o sea, ellos están elegidos para servir. ¿Qué fue lo que José estaba haciendo? José estaba ahí sirviendo a sus hermanos, ¿ya? Dice que daba alaridos José, que se oían fuera, porque cerraran las puertas, dijo que cerraran las puertas y lo dejaran solo con sus hermanos. Y dice que eran tan grandes los gritos que daba, de alegría, y me imagino que era un montón de sentimientos, de alegría, de amor, de ver a sus hermanos, y que él tenía la oportunidad de poderlos salvar para que no murieran, él y su padre. Entonces, tenemos el ejemplo de José, pero ahora podemos hablar de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos que no eran bien vistos. Los cobradores de impuestos trabajaban para el régimen, ¿no? Usted, para Roma. Y Roma era la que le tenía la bota sobre el pescuezo a los judíos, pues. O sea, así de fácil. El gobierno romano no, era un opresor, pues, o sea, como el pueblo de Israel, con los judíos. Y este hombre trabajaba recaudando impuestos. Pero lo importante no es si estás en el gobierno, si estás haciendo política, si estás dentro de un aparato estatal, sino lo importante es tu respuesta cuando Jesucristo te llama. Porque dice que estaba él sentado cobrando impuestos y pasa el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y le llama y le dice, ven y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Veámoslo. Dice Mateo 9:9. Dice la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, él estaba trabajando, estaba haciendo su labor de día a día. Un trabajo que los judíos, como le dio, no lo miraban bien. O sea, no, era un trabajo, no era bien visto, pues. O sea, un publicano. Le llamaban publicanos también a los cobradores de impuestos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Se quedó su trabajo, se quedó las comodidades, porque los cobradores de impuestos, pues, vivían bien, o sea, no vivían mal, estaban bastante bien económicamente. Se quedó su nombre o su prestigio, pues, por el trabajo que tenía. Entonces, ahí vemos ya dos ejemplos. A uno, el Señor no le manda que deje su posición, y al segundo que estaba adentro, sí le dice que la deje, porque le dice, sígueme, ven y sígueme. Y vino Mateo y dejó lo que estaba, el trabajo secular, de lo que estaba haciendo, y hubo un cambio radical en la vida de él. ¿Ven? Ahora,
¿Qué mostró? ¿Cuáles fueron las cualidades que mostró Mateo? Creo mostró fe, Mateo mostró obediencia, porque al final le dijo, ven y sígame. ¿A dónde? Ven, ¿a dónde? Sígueme, ¿a dónde? O sea, tuvo que tener fe y obedeció. Igual le dijeron, se recuerda que igual le dijeron a Abraham, cuando le dijeron Ur de los Caldeos, sal, deja tu parentela y sal y vas a venir a una tierra que yo te voy a mostrar. Pero ¿cuál? ¿Pero dónde? ¿Y cómo? Entonces es algo similar a lo que pasó con Mateo. Mateo le dijo, ven y sígueme. Entonces Mateo solo obedeció, que es lo que es una de las cualidades que nosotros tenemos que imitar, que es la obediencia y la fe, porque al final la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad, hermano? Esa es la fe. Por eso le digo, ve a dónde va a ser y sígueme, pero ¿y a dónde pues? Entonces tuvo que haber fe y creer en el Señor para poder él hacer el llamar, cumplir con el llamamiento. Pero aparte de eso, hay otro ejemplo precioso en la palabra de otro hombre que trabajaba dentro de la estructura estatal y ese se llamaba Saqueo. ¿Se recuerda Saqueo, vos, eh? Saqueo eh, es bien especial porque ya vimos que a José, pues ya vimos lo que José hizo, que a pesar de todo el poder, él mostró misericordia, mostró justicia, mostró piedad, mostró amor, mostró bondad, se mantuvo fiel al Señor dentro de todo lo que era el aparato estatal. Mateo, el Señor le dice, sal, o sea, aléjate de ahí, ya no te quiero que estés ahí adentro, sal, sígueme, Mateo. Y Saqueo era otro hombre que su trabajo era recaudador de impuestos. Solo que aquí había una diferencia, que este era el jefe. Este era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, que este estaba a un grado más alto. O sea, hasta de repente hasta pudo haber sido jefe de Mateo, ¿usted? Porque Mateo era recaudador, pero este era jefe. Y cuando leemos la historia de Saqueo, vamos a ver algo bien importante. En Lucas capítulo 19, versículo 2 al 6 y el versículo 8 habla de esto. Y dice la Biblia, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, ya vimos que se le llamaba a los recaudadores de impuestos igual, y rico, ¿ya lo veo? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud cuando Jesús iba pasando, ¿verdad usted? Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al 8 nos saltamos al 8 y dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Amén. Como vimos, aunque este hombre tuvo un trabajo similar a lo que era Mateo, que era un trabajo dentro de la entidad gubernamental, a este hombre el Señor no le dice que deje su trabajo, como le dijo a Mateo. A este hombre lo que causó el conocimiento del Señor Jesucristo fue una conversión en él. Porque dice la Biblia, lo leímos ahí, que él comenzó a actuar en misericordia y en justicia, porque era un hombre. Pues algunos hablan de que defraudaba y pues aquí pues específicamente dice que si él defraudó a alguien le va a devolver 4 veces. Muy probable de que así haya pasado y dice que le va a devolver la mitad, dice.
la mitad a los pobres, la mitad de lo que él tenía. O sea, dice que era un hombre rico usted. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, que era un hombre que el Señor no le estaba diciendo que se saliera del trabajo donde estaba, que era el gobierno, o sea, o el poder estatal o las autoridades de gobierno, sino que ahora su actitud iba a ser diferente, porque ahora él iba a comenzar a actuar justamente, porque ya había conocido al Señor Jesucristo. Por eso dice, yo voy a devolver, si era rico, yo voy a devolver la mitad de sus bienes. O sea, era un montón. Hagamos de cuenta que era bastante lo que iba a devolver. Y todavía se expone diciendo, y si yo he defraudado a alguien, yo le voy a devolver 4 veces más. O sea, prácticamente él estaba dispuesto a quedarse pobre. Él estaba dispuesto a perder la riqueza que él había acumulado dentro de ese trabajo, porque era un trabajo que se prestaba para corromperse. Por eso dice, si yo he defraudado, si yo devuelvo. Entonces él había un cambio de mente y había un cambio de actitud, había un arrepentimiento y había una conversión que le iba a comenzar ahora a hacer caminar dentro de su trabajo, pero de una forma justa, dentro de su trabajo, del mismo trabajo que tenía, pero pero caminando de una manera recta, de una manera correcta, no robando, no defraudando, no corrompiéndose, no dando mordidas, porque a eso se expone ese tipo de personas que manejan, que manejan mucha riqueza o que manejan mucho poder. En este caso, estamos hablando de saqueo, específicamente, ¿verdad? La riqueza de él. Hay muchos ricos que bendito sea el Señor, que han sido a puro esfuerzo y a puro pulmón y a rajarse, como dicen comúnmente a usted, a rajarse la espalda para poder tener lo que tienen y pues gracias a Dios por ellos. Estamos hablando específicamente de saqueo y por el trabajo que el saqueo desempeñaba. Entonces, por último, podemos nosotros ir ya concluyendo de que si la Biblia, si el Señor nos permite participar en política o no, si las manifestaciones, la iglesia, cuál es el papel de la iglesia en las manifestaciones populares, cómo debe ser un cristiano que esté involucrado en la política. Creo que tenemos el ejemplo perfecto de Saqueo, que Saqueo comenzó a actuar en justicia, un hombre que comenzó a actuar y se expuso a perder su riqueza con tal de ser justo, porque probablemente la riqueza que haya venido, como le platicábamos, no haya sido correcta. ¿Y cuál es la instrucción del creyente hacia el gobierno? Ya lo vimos, que nuestra instrucción de parte de Dios para nosotros es orar e interceder por nuestras autoridades. No somos llamados a hacer revueltas populares, como ya lo vimos, como pasó con Simón el Celote, que el Señor le cambió también su forma de pensar, ya no revoltoso. No somos llamados a eso. ¿Y cuál sería ahora entonces el rol de que participa en política? ¿Cuál es el rol del creyente que participa en política y cómo puede mantener su posición espiritual? Fíjese que ya para ir concluyendo, la palabra de Dios nos enseña que debemos analizar bien todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones, y creo que vamos a salirnos del ámbito que no solo sea político, sino que sea general, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra diversión, en nuestro trabajo, etcétera. Todas nosotros tenemos que tomar bien las decisiones que tomamos. La Biblia habla en primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 23. Yo leo la versión lenguaje actual y dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice la palabra, pero no todo lo que uno quiere conviene.
y no todo fortalece la vida cristiana. Eso dice lenguaje actual. Somos libres de hacer lo que queremos, pero no todo conviene, porque no todo fortalece la vida cristiana. Hay hermanos que están trabajando en lugares estatales. El Señor les va en su misericordia, que los guarde. Si son rectos, los va a guardar y los va a mantener limpios. A otros probablemente les va a decir, salgan de ahí, porque así como le dice en Apocalipsis, dice, salid, huid de ella, salid de ella para que no te hagas partícipe de los pecados que ahí se practican. Puede ser que el Señor le hable y que le diga que salga. Por eso leemos esto. Nosotros estamos libres de hacer lo que queramos, dice acá, pero no todo nos conviene. A veces no nos conviene estar en esos lugares. Si somos débiles en la fe, el Señor te va a decir, no te conviene, te vas a ir a perder, porque es un lugar muy seductor. Entonces, también nos sigue aconsejando la palabra y nos dice que tenemos que convivir con las demás personas, sean impíos o hermanos en la fe. Pero necesitamos tomar en cuenta que la voluntad del corazón del Padre es que no nos hagamos uno con los que no conocen a Dios, que no tengamos comunión, sino que a pesar de estar en lugares o situaciones que no sean agradables a Él, nosotros conservemos nuestra fe, nuestra comunión y nuestra santidad. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando el Señor intercede por sus discípulos y por todos aquellos que van a venir después, dice, y ahí está usted y ahí estoy yo. En Juan capítulo 17, versículo 15 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es el hecho, mi amado hermano, que estemos en lugares determinados, que digamos que no son lugares correctos, sino el hecho es que nosotros estemos guardados de hacer el mal. Eso es el consejo de la palabra, estas dos cosas, que nosotros no hagamos lo que nos conviene y no hagamos lo que no nos conviene. Si no nos conviene participar en ese tipo de trabajo, no lo hagamos, porque si eso no va a fortalecer nuestra vida cristiana, al contrario, nos va a demeritar y nos va a hacer caer, no nos conviene, ¿ya? Entonces, nosotros como hermanos en la fe, tenemos que basarnos en lo que la palabra dice y también tenemos que tener el conocimiento de que el enemigo, 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus artimañas. O sea, Satanás va a elaborar artimañas para hacernos caer. Entonces, si no nos conviene estar en un lugar, como dijimos al principio, no lo hagamos. ¿Ya? Si sí nos toca compartir, porque tampoco nos vamos a convertir, o sea, vamos a meternos en una burbuja, nos toca compartir con hermanos en la fe y nos toca compartir con gente que no es creyente. ¿Cuál es el consejo? Que nos mantengamos fieles a nuestros principios, fieles a nuestros valores cristianos, fieles a lo que la palabra nos ha enseñado. Y por eso es este tiempo, para que nosotros aprendamos y para que nosotros estemos preparados para poder presentar buena defensa. Amén. Entonces, vamos a orar. Ya estamos concluyendo básicamente ya el tema que esta noche compartimos. Y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar pidiéndole que nos guarde. Porque como le digo, todos los días salimos, todos los días vamos, todos los días nos relacionamos. Es imposible. Dios no quiso que nosotros estuviéramos apartados, sino escondidos, sino que nosotros fuéramos la luz del mundo. Entonces, si tú estás trabajando en alguna entidad eh, de gobierno, que ese es el tema de hoy, el gobierno, la política y lo que son los creyentes, ser luz, es lo que nos manda el Señor, ser luz.
Si tú estás trabajando en alguna dependencia del Estado, sé luz. No pretendamos cambiar el país. Esos son ideales tal vez de robinjunescos, que lo veo yo, porque la sociedad se va degradando cada vez. Pero sí podemos afectar nuestro entorno. Nosotros podemos afectar para bien nuestro entorno, siendo luz. O sea, que la gente vea un tipo diferente, una mujer diferente en ti, que la gente que te rodea vea que sí se puede ser diferente, que sí se puede decir no al robo, que sí se puede decir no a la mentira, que sí se puede decir no al soborno, que sí se puede decir no a hacer cosas que son cosas que desagradan a Dios. Y mire, hermano, la gente se da cuenta y le va a ir a preguntar si alguien está viendo esto. La gente después le va a preguntar, ¿vos por qué no sos igual? ¿O tú por qué no eres igual? Y ese es el momento que el Señor va a abrir una puerta para que usted le testifique de al Señor al que usted sirve, que es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios bueno, que es un Dios de misericordia. Y que porque ha cambiado su corazón, usted ya no es la persona, así como Zaqueo, cambió su corazón y ya no pudo seguir siendo la misma persona, aunque se quedó trabajando en el mismo lugar. Eso es lo que el Señor nos manda hacer, que nosotros seamos luz, que nosotros seamos esa sal de la tierra que dice la Biblia, que va a darle sabor. Eso es lo que el Señor manda. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, en tu misericordia has permitido, Padre, que nosotros podamos, Señor, ser expuestos. Porque si tú nos mandas que seamos luz, es para que nosotros seamos expuestos. Ayúdanos, Señor, a poder ser un testimonio correcto. Ayúdanos, Padre, a poder ser un testimonio del Dios santo que tú eres, Señor. Que aun en nuestro trabajo, Señor, nosotros podamos afectar a nuestros compañeros, que en nuestra casa podamos afectar a nuestros vecinos, que Padre, en nuestra familia podamos afectar a nuestros hijos, podamos afectar a nuestro cónyuge, podamos afectar a nuestra familia extendida, Padre, siendo luz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, hoy has aconsejado, tú nos has ministrado, tú nos has mostrado, Señor, cuál es el propósito que tienes para nosotros como creyentes, Señor, el propósito que tienes para nosotros como obreros también en lo secular, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.